año se descubrió que la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, dirigida por el gobierno de Estados Unidos, había pagado a una serie de periodistas para que durante el juicio pusieran la opinión pública de Miami en contra de los 5. Hace un poco más de un año, creo que se presentó, si no me equivoco, una demanda por parte del Comité Nacional para la Liberación de los 5 en Estados Unidos, y quisiera saber primero cómo va esa demanda, si ha sido aceptada a trámite y qué es lo que ha pasado, y cómo afecta esto al caso número 5. Bueno, sí, efectivamente, el comité Free the Five, que es como se llama, Comité por la Libertad de los 5 en Estados Unidos, presentó esta demanda. Ellos hicieron un trabajo excepcional, una investigación de toda la información relativa a los pagos que hizo el gobierno a estos periodistas. Olga creo que mencionaba cómo previo al proceso legal que tuvo lugar en el año 2000, la prensa, los medios de prensa locales de Miami, de la Florida, se dedicaron a crear, a fomentar el prejuicio contra estos hombres, a estigmatizarlos antes de que fueran incluso instruidos de cargos como espías, a fomentar un ambiente negativo en toda esa comunidad con respecto a estos 5 hombres. Ahora, después, al cabo de los años, se conoce, se revela que muchos de estos periodistas que trabajaron antes y durante el juicio fomentando todo este nivel de prejuicio dentro de la comunidad eran periodistas que estaban trabajando para esos medios de prensa locales, pero que también estaban recibiendo pagos del gobierno porque trabajaban para Radio y TV Martí. Por supuesto, esto tiene que ver con la ética profesional, y de ahí es que surge la demanda de este Comité por la Liberación de los 5. Pero también esto es un aspecto que se ha introducido en el proceso de apelación del caso desde el punto de vista legal como una nueva evidencia que se ha descubierto en el mismo, que no se conocía en aquel momento, que se conoció después, y en este recurso extraordinario que se está presentando se ha alegado por parte del equipo de defensa de que esto es una nueva evidencia, porque obviamente el gobierno, que era parte de este proceso legal, estaba induciendo a los medios de prensa locales a trabajar a favor de sus intereses. O sea, estaba utilizando este mecanismo para fomentar todo el prejuicio. Es por ello que siempre se ha alegado por parte de la defensa de que ellos no, de ninguna manera, podían haber tenido un juicio justo e imparcial en esa sede de Miami, donde los sectores de derecha de esa comunidad cubana tienen en su poder todos los hilos políticos y económicos y son capaces de intimidar al resto de la comunidad. Hay una atmósfera que impide que cualquier persona, aun cuando no sea cubana, pueda osar ir contra los intereses de esa comunidad y puedan actuar en represalia contra ellos. Yo recuerdo que se entrevistaron a un grupo de personas para que formaran parte del jurado, y algunos decían que ellos no querían participar de ninguna manera porque tenían mucho miedo de que después eso le pudiera traer represalias contra su familia, contra sus hijos. Son personas que viven allí y que saben que son personas sin escrúpulos que pueden actuar contra sus familias, etc. Esto ha tenido un impacto, obviamente, ya no solamente desde el punto de vista legal en el caso, sino desde el punto de vista político. Es una herramienta que nosotros hemos utilizado en toda esta campaña, porque es evidente de que hubo una manipulación por parte de estos medios de prensa locales, por supuesto instados por el gobierno, para que fomentaran todo este prejuicio y esto tuviera un impacto en las sentencias que se le impusieron, en la culpabilidad. Tengan en cuenta que este jurado, a pesar de que el gobierno desde el principio en el proceso dijo que no podía presentar un solo documento secreto que los inculpara del cargo de espionaje y que no podía probar el otro cargo contra Gerardo que le implicó la segunda cadena perpetua, el jurado, sin hacer una sola pregunta, sin hacer una sola consulta, los consideró culpables de todos los cargos. Es algo inaudito
de que a pesar de que el propio gobierno reconoció que no los podía aprobar, el jurado así todos los consideró culpables. Eso únicamente se explica en Miami, tratándose de un caso de 5 cubanos que estaban defendiendo a Cuba y al gobierno cubano. Es la única manera que eso se puede explicar. Y obviamente eso implica una violación de sus derechos humanos, implica una violación legal, porque ellos tenían el derecho de ser juzgados en otra sede. Sus abogados lo pidieron a la corte en diferentes ocasiones y nunca se les concedió. Esa es la razón por la cual el panel de jueces en el año 2005 consideró de que había que revocar los veredictos de culpabilidad y había que hacer un nuevo juicio. Por supuesto, después el gobierno tomó cartas en el asunto, le pidió a la Corte que revocara esa decisión y la Corte accedió a revocar esa decisión y volvió otra vez todo el proceso legal de acuerdo a los cánones y a los intereses del gobierno de Estados Unidos, que es lo que ha estado sucediendo hasta ahora, hasta que la Corte Suprema rechazó el caso. No estamos abusando de Ana Mayra. El problema es que Ana Mayra, como asesora del presidente del Parlamento cubano, que es el que lidera la campaña por la libertad de los 5, tanto desde el punto de vista nacional como internacional, ha estado muy vinculada a todos estos temas y nosotros hemos preferido que ella trabaje un poquito más.